Buenas, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos con todo esta nueva jornada. La dosis justa de información precisa y confiable como cada día intentamos acercarte, recordándote estos pequeños hábitos que hacen la gran diferencia. Usar el barbijo sigue siendo la mejor decisión para cuidarte y para cuidar a los demás. Tan importante como higienizarte las manos, que no pasó de moda, te cuento, que tenés que tenerlo siempre en consideración. También es fundamental que en el uso de barbijo tengamos en claro que tiene que ver justamente con una pandemia que todavía sigue y que todavía también nos queda un largo tiempo. Por otra parte, ventilar los ambientes. ¿Qué te cuesta abrir esa ventana? Que circule el aire en la oficina, en el bondi, en el tren, en tu casa. Abrí la ventana, que circule el aire y ahí los virus se van a ir. Y si podés mantener la distancia, tenerlo como una costumbre es fundamental. Si no tenés el esquema completo, si te falta algún refuerzo, bueno, ponete al día y ten en cuenta que las vacunas sin dudas, y lo ha demostrado esta pandemia, salvan vidas. Hablar de salud es hablar del bienestar. Siempre se los decimos, siempre lo recordamos, porque acá nadie tiene la receta exacta ni perfecta, sino que cada uno de nosotros tenemos que ir encontrando qué nos hace bien para construirnos nuestros hábitos, ¿no? Y para eso tenemos que entender. Por eso este es el desafío que cada día queremos compartir con ustedes. En arroba en casa salud ok, en arroba niparatores nos encuentran, nos escriben y por supuesto en nuestro WhatsApp 011-3545-6043. Siempre lo digo y amamos nuestra querida Argentina. En cada rincón hay profesionales magníficos, como en el caso de Córdoba, que lo tiene a él, al abanderado, al increíble, al único Hugo Pizzi, amigo de la casa, que por supuesto aclamamos, adoramos, porque nos ayuda a entender lo difícil de una manera sencilla. Huguito, ¿cómo te va? Bienvenido. Pero qué gusto de verte, Nati. Gracias por tus palabras. Realmente son reconfortantes en estas épocas tan desagradables. Sí, épocas difíciles en las que querríamos que de verdad la pandemia sea un mal sueño, que ya termine, que tenga fecha de vencimiento. Pero bueno, eso cuesta un poquito porque realmente no hay nadie que tenga la certeza del fin de esta situación, ¿no? Pero por lo menos ya hay algunos estudios muy serios que se hacen entre universidades y realmente hay dos predictivas. Una es netamente matemática y la otra biológica, e inclusive se entrecruzan entre las dos y nos advierten que esto aún no ha terminado y va a pasar un largo tiempo. Por eso yo adhiero firmemente a tus consejos porque no hay ninguna duda de que la mejor manera de poder sortear esta circunstancia que aún persiste es evidentemente con las herramientas que hemos aprendido. Claro, y que no salen nada, y que son hábitos, que a veces nos cuesta entender que tenemos que usarlo. Tener el barbijo, como pasa durante décadas en países, por ejemplo, asiáticos, no nos va a costar nada, lo usamos cuando entramos a un lugar que está muy cargado de gente y nos ayudamos entre todos. Hoy te quiero hablar de algo que es muy importante y que por supuesto en los últimos días ha tenido un fuerte impacto, que es seguramente algo de lo que vos conocés y mucho, el hantavirus. Un virus que, bueno, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo. Hugo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, vos sabés que este es un virus que se descubrió en la década del 90, un doctor coreano del sur, Wong, lo descubre y lo aísla del río Hanta, de ahí que viene el virus de Claro. Hanta y como era la unión de las dos palabras queda como hantavirus. En Asia y en toda la zona del otro hemisferio da un cuadro grave como si fuera un cuadro hemorrágico, pero en estos lares a nosotros nos agrede con un cuadro cardiopulmonar que es muy grave y que tiene un índice de mortandad muy alto, porque a Claro. decir verdad, para que ustedes saquen cuenta, nosotros, por ejemplo, para entenderlo, les podríamos decir de que el hantavirus tiene un índice de mortalidad que es cercano al 8, al 10%. En cambio, para que ustedes lo comparen con algo que ya conocen mucho, que es el COVID está más o menos cerca del 1. O sea, fíjense en ustedes qué grave que es esta enfermedad, pero qué Sí. fácil que es controlarla. El que la tiene al virus en estos lugares y en todos los casos que aparecen esporádicamente, hay veces con brotes, hay veces un solo caso, dos casos, es un ratón colilargo que lo va transmitiendo a partir de todos los fluidos que tenga, materia fecal, orina, saliva y demás. Por eso, Claro. la recomendación fundamental, sabiendo de que uno se contamina a partir de todas estas cosas, es
tenerlos alejados. ¿Y cómo lo tenés alejado el ratón? Teniendo el peridomicilio limpio. Y si en tu casa tenés algún hueco que semeje lo que es un nido de ratones en el campo o en la periferia, pues tendrás que taparlo. Pero Bien. es muy fácil esto, inclusive cuando uno va de casa y demás, nunca tocar un ratón muerto. Y si lo tienes en el patio de tu casa, un ratón muerto, que son los que transmiten la enfermedad, por lo menos le tiras hipoclorito, esperas unas horas y Sí. recién lo tomas con un guante y lo eliminas. Claro, es muy importante la higiene también, ¿no, Hugo? Porque hay mucha, en nuestro país que es tan amplio y por supuesto hay muchas zonas que son rurales o que son casas que están rodeadas de naturaleza, que es divino. Estas cuestiones son importantes tenerla en cuenta. Limpiar, quizás si vas a merendar, a desayunar o usás una mesa que está al aire libre, que la dejás en el patio, eso hay que limpiarlo también, porque ahí hay una fuente de contacto también. Absolutamente. Mira, nosotros, a nuestro grupo científico, que es el de enfermedades tropicales, nos tocó Sí, trabajar con el tema de Puyén, el brote de Puyén que fue tan duro, sí, tan desagradable, muy, tan triste, donde murieron 6 personas. ¿Y cómo empieza ese brote? Ese brote, iban a festejar un cumpleaños y le encargan a un cuidador de que limpie el lugar donde iba a ser la fiesta. Y el cuidador limpiando y demás, o sea, se contamina, pero después a su vez contamina a otro. De ahí que antes siempre se creyó que la única vía era a través del ratón, pero claro. el caso de Puyén nos da la certeza de que también puede haber contaminación persona a De humano a persona. humano. Claro, y ahí tiene que ver con la respiración, ¿no? con lo que respiramos, ¿no? Por eso decimos, no es solamente tocar, sino que a veces tiene que ver con esa orina que está ahí cerca en una mesa, que en algo que tocas, o con ese excremento, y esto que vos decías, de un humano, si bien es menor la incidencia de contagio, es posible y se ha comprobado, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es tan importante e inmediatamente cuando uno tenga síntomas, sabiendo, porque los médicos se orientan rápidamente, le preguntan dónde Sí, estuvo, qué hizo, cómo es su claro, actividad. Lo mismo sucede con una persona que va de caza, que va de cacería exacto. y de pronto ahí también hay contaminación y puede haber casos como ha sucedido en el nordeste argentino y como ha sucedido en Tucumán hace poco. Por lo tanto, Claro. yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esto, pero la limpieza, Nati, del peridomicilio es fundamental. Fundamental, fundamental y también la consulta, como vos decías, si vivís en zonas rurales, si tuviste algún tipo de contacto y tenés fiebre alta, no importa la edad, hay que consultar rápido porque esto quiero que vos lo aclares, Huguito, si la detectás temprano hay más chance de poder tener sobrevida, ¿no? Absolutamente, porque hay cosas que sirven para todo lo que es la sintomatología de Claro, debut, que de pronto si vos la dejas avanzar mucho la enfermedad y ya empieza a atacar pulmones y corazón, entonces sí, las cosas empiezan a complicarse. Por eso, el bien, diagnóstico precoz y la intervención rápida son fundamentales para el futuro del paciente. muy bien. Vamos a las preguntas que nos llegan para vos, como siempre te las compartimos. En este caso es una pregunta que llega de Carapachá y Marcela dice, en la provincia de Buenos Aires, ¿hay hantavirus? Sí, sí, en todos los lugares donde exista este ratón colilargo, evidentemente hay, no únicamente en el Sí, sur. Hemos tenido claro. casos en el nordeste, hemos tenido casos en el centro, siempre hay algunos esporádicos. Lo que pasa es que hay veces de que hay estos brotes, como el brote de Puyén, insisto nuevamente con esto, porque ustedes deben recordar que hubo un momento que lo cerraron y es un lugar bellísimo Sí, que es sí, sí, turístico, que fue tremendo, sí. inclusive hasta un impacto económico, pero con muy buen criterio, epidemiología cerró Bien, todo para que no se expandiera más el virus. claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Los contactos estrechos, limitarlos. Vamos a otra pregunta más. ¿Nos entra una más? Vamos. Martina de Santa Fe. Mi hija se va de campamento al sur. ¿Qué recomendación me puede dar para no estar en peligro con el hantavirus? Claro, ahí viene eso de la gente que viaja dentro del país para que no se genere una alarma, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Todo campamentista, si va en carpas, tiene la obligación de limpiar el entorno. Y si realmente Sí, es algo organizado, que no sea en carpas, que ya sea una excursión de colegio o una excursión de amigos,
generalmente van a Sí, lugares donde la responsabilidad es de la persona que alquila o que claro, brinda el alojamiento. Entonces, eso es seguro. fundamental, pero siempre hay que observar. La persona que observa tiene muchísimas más posibilidades de cualquier cosa, de caerse, de lastimarse, de ver cuál es el terreno y de ver la presencia de estos animales también, porque se los puede visualizar. Muy bien. Arroba Hugo Luis Pizzi, arroba Hugo Luis Pizzi, un lugar donde te encontrás con este maravilloso profesional, a quien siempre te agradecemos, ¿no, Huguito? Porque es importante no entrar en pánico, sí tener la información para saber cómo manejarnos y, en este caso, si tenés algún integrante de tu familia con algunos síntomas como los que mencionamos, hacer la consulta temprana puede sin duda salvar vidas. Gracias, Hugo. Un abrazo gigante. Bueno, no, por favor, y si alguien quiere de tu programa, los inquietos, los que les gusta leer, Sí. si quieren leer el caso de Puyén, ya saben cómo tienen que hacer, o sea, búsquenlo nada más y lo van a encontrar. Hasta pronto, un abrazo cariñoso. Chao, Hugo. Siempre me encanta que nos dejes esta posibilidad de ampliar la información, es fundamental. Y cuando hablamos de ampliar información, cuando hablamos de incorporar hábitos, también siempre saben ustedes que hablamos de una de las bases, te diría, fundamentales de nuestro bienestar, que es la alimentación. Por eso tenemos el placer de recibirla a Ceci Ponce hoy con nosotros. Un placerazo siempre escucharte y verte, Ceci. Bienvenida. Igualmente, igualmente. Gracias por invitarme y bienvenidos a todos también. Bueno, hoy tenemos dos partes muy interesantes. Una que siempre, cada día intentamos dejar un consejo saludable para pasar de la teoría a la práctica en lo que podemos construir como un hábito y entender que hay recetas que lo que hacen es aportarnos, ¿cómo te diría?, la facilidad de ese hábito sin que creamos que alimentarnos bien es aburrido, ¿no? Exacto. Bueno, un poco el concepto es ese, poder variar y poder hacer elecciones en nuestros alimentos, que lo que charlábamos antes, aparte, ¿no? Fuera del aire, sí. Poder hacer, claro, fuera del aire, esto de poder hacer elecciones más allá de las calorías del alimento, más allá de Claro. su contenido calórico, sino de realmente qué nos aporta, qué efecto tienen esos ingredientes en nuestro cuerpo, haciendo, repercutiendo en nuestras hormonas, en nuestro estado de inflamación, en nuestra microbiota intestinal, más también sabes en qué, en cómo afectan la saciedad que tenemos durante el día. Por eso Claro. la preparación que estamos viendo es un budín de naranja que tiene huevos, tiene coco rallado, tiene leche en polvo también de coco, que se puede hacer también con leche de vaca si es que no somos intolerantes, o leche de coco en polvo. Tiene, bueno, como decía antes, ¿no? La base son los huevos que lo que nos van a proveer son aminoácidos y proteínas y grasas muy saludables. Las proteínas y las grasas van a hacer que, por ejemplo, cuando las consumimos en un desayuno, ya sean solas o a través de esta preparación que es en un budín, nos van a permitir no tener picos tan elevados de glucemia durante la mañana y eso no se traduce en una energía más constante, en no tener hambre inmediatamente, en poder tener saciedad también por más tiempo. Claro, ahí hablaste de varias cosas que son fundamentales. La saciedad, el poder tener una estabilidad orgánica que nos va a permitir que nuestro día a día sea mejor, evitar ese picoteo que a veces nos hace comer cosas que no están buenas y mucho más, esto que vos decías, ¿no? Mantener un peso saludable, que no está asociado a las calorías, sino a lo que ingiero y mi cuerpo necesita. Por eso esta receta, fíjate vos, que estamos hablando de algo que uno diría nunca incluiría como un hábito y tiene un montón de ingredientes que están geniales, que me aportan cosas súper necesarias. Exacto, y fíjate que en la receta se empieza poniendo una licuadora, que es algo totalmente sencillo, las Sí, dos naranjas con su cáscara, tienen que estar bien lavadas, pero la naranja entera, donde ahí tenemos no mira, solamente las fibras de la naranja, sino también sí, los bioflavonoides, que son componentes muy beneficiosos para nuestra salud, que son antioxidantes. seguro. Entonces tenemos los bioflavonoides, las fibras que van a también alimentar a la microbiota intestinal, la vitamina C, y como usamos toda la naranja en su conjunto, eso, como les decía, también aporta otros nutrientes esenciales que son muy beneficiosos. Y es una Me manera de encanta. hacerlo fácil. Claro, exacto, tiene que ser fácil. Arroba Nutri Ceci Ponce, arroba Nutri Ceci Ponce es la red social de Ceci. Vos hablabas de algo que Ujú. poco se habla, pero que es tan importante, que es la glucemia. Nosotros la asociamos a la glucemia con el azúcar, con el consumo de azúcar, que todo el mundo te dice, no, consumo de azúcar no, consumo de azúcar no. Pero la glucemia es mucho más que eso. ¿Cómo funciona nuestro organismo y por qué es tan importante, Ceci?
Bueno, tenés razón, siempre se asocia a problemas de glucemia con diabetes, ¿no? Y lo que tenemos que Claro, saber es que siempre que consumimos alimentos, nuestra glucemia va a aumentar y por suerte tenemos una hormona llamada insulina que también está eh, actuando en ese momento para que poder ser metabolizada. ¿Qué pasa cuando consumimos alimentos con muchos carbohidratos o azúcares, harinas, golosinas, postres, pastas? eh, Durante muchas veces al día, por ejemplo, tenemos esas curvas glucémicas más elevadas que requieren sí, más insulina. Lo que hoy se claro. sabe es que mantener glucemias elevadas constantes durante el día se relaciona con mayores procesos de inflamación, con apetito crónico, con un estado que se llama glicación, que tiene que ver con una de las teorías del envejecimiento celular, o sea que nuestras células se afectan a todo nivel cuando estamos constantemente inundados de azúcares en nuestra sangre. Lo importante es saber que no solamente esto sucede cuando consumimos azúcar, sino Claro. que los azúcares y los carbohidratos están ampliamente distribuidos en nuestra alimentación. Y el conflicto, lo negativo, es cuando hacemos elecciones muchas veces en el día solamente de carbohidratos, que es lo que sucede mucho en nuestra población. Exacto. Nos desayunamos con pastelería o con harinas de tostadas o una media luna o galletas. Quizás después en el almuerzo o a media mañana hay un picoteo de otras galletitas, un almuerzo de tarta o pasta o Claro. apanados. En la tarde volvemos a repetir quizás las galletitas, a la noche vuelve a haber un rebozado. O sea, durante muchas veces en el día estamos expuestos en nuestra sociedad a estos carbohidratos que hacen que tengamos glucemias más elevadas. Lo interesante Claro. es saber que no solamente tenemos que medir la glucemia en ayunas para poder detectar si es que hay un disturbio en esto, sino poder ser conscientes que esa glucemia puede estar elevada durante el día y no tener conciencia Claro. de ello, no percibir Claro. estos factores. Claro, no hay Pero un una de las síntoma cosas que te que indique que tenés un pico de glucemia, si no, no estás atento a esto. No, es silencioso, podemos decirlo. es totalmente silencioso, pero también podemos saber que sí, yo tengo picos de glucemia, luego lo que voy a tener es una hipoglucemia reactiva por exceso de insulina. Eso sucede y lo que nos va a traer a consecuencia es mayor cantidad de apetito, más Claro. ansiedad, más necesidad de seguir comiendo. Y muchas veces pensamos en que es por falta de voluntad que uno no puede contenerse. Pero si hay un terreno biológico que no lo está permitiendo, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y hacer La acabas elecciones de de decirle. alimentos. Claro, hay mucha gente, y me imagino al otro lado, que vive con esta condena, te diría, durante toda su vida, y le dicen, vos tenés sobrepeso o sos obeso o obesa porque no controlás lo que comes. Y esto que decís es fundamental, es decir, hay una cuestión que es Ujú. biológica. Hay muchas cuestiones biológicas detrás de un sobrepeso o de un estado de Exacto. ansiedad constante. Y uno de ellos es el estado inflamatorio constante, crónico, silencioso, como decíamos, que no podemos percibir, que está asociado a muchos factores, al estrés, al mal sueño, a los malos hábitos, a no tener actividad física, a no tener momentos también de placer. Y obviamente los alimentos son parte de estos factores que Sí. influyen en esta inflamación celular. Mira, me encanta tu claridad, como siempre lo digo, porque uno tiene que desestigmatizar y tiene que empezar a poner en un plano de conciencia lo que pasa dentro de nuestro organismo. Es muy importante esto que nos aportás hoy. @NutriCeciPonce, @NutriCeciPonce, ahí la pueden seguir y por supuesto descubrir a esta gran profesional. Ceci, para dejar el tema planteado y no como una duda, sino como algo, como un camino, la idea es poner una semillita y que cada uno pueda encontrar cómo transformar esto en información que le genere un hábito. ¿Qué consulta o con quién vos sugerís que está del otro lado dice, ¿a quién le hablo? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo puedo iniciar esta investigación sobre mi propio organismo? Bueno, las licenciadas en nutrición estamos preparadas para poder planificar un estilo alimentario. Siempre hay que tener en cuenta que es muy necesario los análisis clínicos, o sea, tener un Sí, médico clínico que avale y que nos pueda a nosotras también guiar con respecto a la bioquímica de ese paciente. Es fundamental que los sí, pacientes vayan a los médicos clínicos, se hagan los chequeos necesarios a nivel biológico, o sea, poder ver bien los niveles de insulina, de glucemia, de vitaminas, que muchas ah, veces no se piden, pero hay que evaluarlas, y en base a eso poder armar un plan alimentario adecuado para cada uno. Pero básicamente como sí. consejo y como hábito, elegir alimentos reales. Vayamos a
tratar de elegir alimentos que no tengan tanto disturbio en nuestra biología, que son los que están Bien. en conexión constante con la naturaleza. Me encanta. Más frutas, más verduras y más hábitos que son accesibles. Y esto que nos plantea Ceci no es algo que está fuera del alcance de nadie. Lo que podés, hay que tratar de elegirlo con esta concepción. @NutriCeciPonce. Súper fácil y seguramente ahí vas a encontrar muchas respuestas. Te mandamos un abrazo grandísimo y vamos a seguir hablando de esto. Como siempre, nuestro compromiso es trabajar para construir más hábitos. Gracias. Un placer. Hasta luego. Chao, Ceci. Vamos a recibir a una profesional en este caso. Se llama Anouk, está con nosotros Anouk Lucía Pastman. ¿Está bien dicho, Anouk? Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Nati? Sí, está perfecto, Anouk es mi nombre tal Bien. cual. Me encanta tu nombre y aparte me encanta que estés con nosotros para desmitificar tantas cuestiones asociadas a las infancias y a la gastroenterología. Viste que recién hablábamos con Ceci, que es Nutri. En general, en la vida tenemos que empezar a construir por ahí una conciencia de cómo funciona nuestro organismo. Nos ayuda un montón eso. Sí, tal cual. Yo trabajo mucho también con alimentación real y yo creo que esta frase tan famosa y a veces cliché, somos lo que comemos, es cada día más importante. Realmente estamos viendo un montón de temas que parecen síntomas en bebés pequeños y realmente no son enfermedades, y el trabajo cotidiano mío es un poco despatologizar estas cuestiones y ver qué tiene que ver de todo esto con la microbiota, con la alimentación durante el embarazo. Y realmente acomodando un poco la alimentación, se van, en pediatría por lo menos, el 99% de los síntomas de los niños y niñas. Esto en adultos por ahí no es tan así, pero en pediatría realmente los chicos que vienen al consultorio son sanos, solamente que tienen síntomas un poco esto, por lo que comemos. Vamos por ahí. Se cumplen 28 años del atentado a la sede de la AMIA. En menos de un minuto comienza el acto central en Pasteur 633. Allí el trabajo de Laura Maiocchi. Laura, te escuchamos. Pablo, en menos de un minuto que van a cumplir 28 años, del 28 de junio, pero del año 1994, y hoy, 28 años atrás, a pesar de los 2 años que no hubo un homenaje acostumbrado al que siempre hemos asistido desde hace 27 años, pasado aquel momento, 2 años después de la pandemia, se vuelve con la presencialidad aquí en la calle Pasteur. Voy a comenzar a hablar más bajo porque comienza este acto, se ha visto esta música de estos cantantes con sus familias, verdaderamente emocionante. Y la sirena del estallido de la AMIA. Luego de la sirena llegará el momento de la lectura de los nombres de las víctimas fatales de este atentado, el recuerdo, el homenaje a los muertos del atentado a la sede de la AMIA. Varios serán los oradores en este acto central a 28 años de este ataque. Volvemos con Laura Maiocchi. Pablo, comenzamos a ver, como acostumbramos desde hace tantísimos años, aquí sobre la calle Pasteur, en Piamonte, en Tucumán, frente al muro de las 85 almas que ya no están, con este video característico, con la apertura de este homenaje de los familiares, de las víctimas, de aquellos que han sobrevivido. La AMIA se ha convocado como cada año de esta manera presencial la emoción de volver a reencontrarse aquí sobre la calle Pasteur, la emoción de volver a ver este palco, la emoción de tener oradores, otra vez este acto que nuclea a toda la comunidad judía, pero que convoca a todo el pueblo argentino y a todos los ciudadanos del mundo de bien y que breguen por la paz.
Recordemos que han convocado la AMIA, ha convocado la DAIA, han convocado los familiares y recordemos que serán, como bien adelantaste vos, recordadas las 85 víctimas y con la conducción, en este caso, de Gisela Buceniche. En esta ocasión siempre van pasando año a año algunas personalidades, algunas figuras, algunos colegas periodistas que den su hincapié inicial. Ya ha comenzado el acto para homenajear a las 85 víctimas de la AMIA y a los más de 300 heridos. Todo esto ocurrido hace ya 28 años atrás. Escuchamos. Bien, allí está, 28 años del atentado a la sede de la AMIA, 9:53 en punto. Comenzó este acto central en Pasteur 633, recordando a los muertos de este atentado. Volvemos en minutos. Abierto, que hay un montón de consultas siempre pendientes y hoy lo queremos compartir con vos, Anouk. Vamos con la primera pregunta, en este caso es de Samantha de Chubut, dice: mi hijo de 2 años hace caca dura, se esconde y quiere evitar hacer. No sé cómo ayudarlo, ¿algún tip? Bueno, es un tema con la constipación, básicamente esto de los chicos alrededor de la etapa del control de esfínteres, que todavía a los 2 años es pronto, pero inicia este tema. Cuando los chicos empiezan a hacer la caca dura por distintos factores, un poco genética, un poco alimentación, un poco microbiota, un poco hábitos y rutinas intestinales, esto empieza a instaurarse dentro de su cuerpo la sensación de que hacer caca duele, y esto genera la retención, y esta retención genera que la caca salga más dura, y por eso retienen aún más. Y esto en esta etapa es crucial abordarlo en forma temprana, no porque sea una enfermedad gravísima ni todo lo contrario, sino para ayudarlos a que esto no se instaure y no genere cada vez más miedo. Realmente la alimentación a base de fibra es la base, pero realmente una alimentación bien instituida, no es esto de le doy fruta y verdura y no arranca, ¿qué hago? Tengo un problema, tengo una enfermedad. No, o sea, asesorarse realmente. Después, obviamente, bueno, evaluar cuáles de esos niños, que son los menos, pero un 5% obedece a causas orgánicas, o sea, realmente enfermedades que pueden generar constipación. Si bien son los menos, hay que encontrarlos y diagnosticarlos porque el abordaje es distinto. Instaurar también las rutinas intestinales. Bueno, a los 2 años todavía es pequeño, pero quiero hacerlo extensivo a todas las infancias. Las rutinas intestinales son súper importantes, y cómo también la familia maneja este tema, ¿no? Cuando están enfrascados como, ¿por qué no se caca? ¿Por qué no se caca? Y patologizar este tema es como acompañar desde el respeto y el cariño, y buscar profesionales de la salud que los puedan acompañar en eso. Y bueno, y en determinados casos recurrir a ablandadores de materia fecal. Bueno, hay un montón de cosas que son de resorte médico, obviamente. Desdramatizar es la tarea, podríamos decir, ¿no? Soy.gastroinfantil es la red social donde la pueden encontrar a Anouk. Soy.gastroinfantil, está acá arriba, la pueden, mientras charlamos, seguir buscando. Marina de Entre Ríos: hola, estuve leyendo sobre la celiaquía y tengo miedo de que mi hijo sea o vaya a ser celíaco o celíaca. Además, sé que las harinas son malas. ¿Es mejor evitarlas? Bueno, yo cargado de estigma esta pregunta, Marina. Sí. Las harinas no son malas, lo que es mala es la harina de trigo refinada. Eso es lo que hay que tratar de salir un poco, no en forma talibana, pero sí diversificar las harinas y tratar de reducirlas, eso sí, pero no hacer dietas sin TAC en niños que no son celíacos. Y si tenés miedo que tu hijo sea celíaca o celíaca, hay que estudiarlo, hay que ver por qué es ese miedo, obviamente, a ver si tiene algún síntoma. Si no, hay cada vez más niños celíacos asintomáticos, así que me parece un tema súper importante para plantear en el consultorio de tu pediatra. Claro, además no tener miedo es la clave, avanzar en la vida sin miedo, porque si no el miedo nos paraliza. Siempre trato de decir eso, ¿no? El miedo te paraliza. Hay profesionales y hay un montón de herramientas hoy al alcance para ayudarnos. Sandra de Formosa: tenemos familiares lejanos celíacos, ¿tenemos más riesgo? ¿Tenemos que hacernos algún estudio? ¿Se puede prevenir la celiaquía? Es un tema de consulta recurrente, sí. La celiaquía, si bien no es una enfermedad una condición hereditaria, hay más riesgo en los familiares de primer y segundo grado, así que aquellos que tengan familiares de primer y segundo grado sí deben estudiarse cada 2/3 años. A partir de los 2 años de vida deben hacerse anticuerpos y evaluar ese tema. El estudio, sí, primero es un análisis de sangre, y prevenirse la celiaquía, digamos, hoy en día no hay ningún estudio que hable de prevención, pero sí, obviamente, una alimentación a base de alimentos reales, como venimos charlando, es la base de la prevención de todas las condiciones.
O sea, si tenés mamá, papá o abuelo o abuela que sean celíacos, hay que empezar a tenerlo en el radar, por lo menos. Sí, sobre todo madre, padre, hermanos, primer grado siempre hay que estudiarse, y Bien, familiares de segundo perfecto. grado, si bien el riesgo es menor, también hay que tenerlo en cuenta al Bien. menos. @soy.gastroinfantil. Vamos a otra pregunta más. Martina de Jujuy. Mi hijo o hija hace caca con moco y en una ocasión vi unas líneas de sangre en la caca. ¿Qué puede ser? Bueno, tu hijo, Martina, puede estar teniendo una alergia alimentaria. Lo más frecuente es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, que lo estamos viendo cada vez más en bebés no solo alimentados con fórmula, sino también aquellos que toman lactancia materna exclusiva. Bueno, obviamente evaluar un poco el contexto, charlarlo con tu pediatra, a ver si hace falta una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca. Sacar los lácteos y ver, eso obviamente en resorte de consulta médica, ¿no? Pero sí, es un tema que estamos viendo cada vez más. Bien, vamos a la próxima. ¿Entra una pregunta más, Sol? Sí, ¿no? Bien. Emilia de Mendoza. A mi hijo se le puso rojo alrededor de la boca cuando le di de comer huevo. ¿Qué puede ser? ¿Tengo que consultar? Vení a mi casa, Emi, porque al mío le pasa lo mismo. Es Claro. probablemente una alergia al huevo. Mi hijo es alérgico al huevo, uno de mis dos hijos, el otro celíaco. Así que... sí, En casa de herrero, cuchillo de palo sería ahí. tal Dios cual, mío. nunca mejor aplicada la frase. Así que tengo para divertirnos acá. Puede ser una alergia al huevo, mediada por IgE, que es un Bien. tipo de alergia, y en ese caso, bueno, hay que estudiarlo, hay que hacer estudios en piel y ver Claro. si excluir el alergeno. Es una alergia potencialmente Perfecto. curable y se va con el tiempo, pero bueno, hay que evaluarlo todo esto. Claro. Y saber que existe. Es muy importante tener la Obvio, certeza. saber que existen las alergias alimentarias y cada vez más frecuentes. Claro. @soy.gastroinfantil. Gladys de San Luis. Me gustaría que todos en mi familia comiéramos un poco más saludable y no sé por dónde empezar. Sé que trabajás acompañando a familias a cambiar los hábitos. ¿Es cierto? ¿Cómo empiezo? Gran punto, Gladys. Me encanta, Gladys. La verdad que venite al Consu, porque la verdad es que yo trabajo un montón con esto. Me encanta cambiar hábitos. Los hacemos en casa continuamente, es un ejercicio, nada, de todos los días. Incorporar legumbres, incorporar cereales integrales, semillas, frutos secos, es como los grupos alimentarios que a nuestra dieta occidental le faltan un montón y que son fuente de fibra para la microbiota, que hablabas antes con Ceci, frutas y verduras. Nada, organizarse en la cocina, cocinar una vez por semana y estoquear el freezer, remojar legumbres en cantidades, visitar más la dietética hacer buenas del compras. Supermercado. Claro, claro. Sí, y los envasados sabemos que no es el camino para el hábito saludable. Es una excepción, no puede ser la regla, ¿no? Sí. Sin ponerse talibán de nada, obviamente, pero recurrir en situaciones de emergencia o de alguna situación muy puntual, pero no para el lunes a viernes en casa todos los días. Esa es la idea. Perfecto. Claro, y no es nada lejano ni imposible. @soy.gastroinfantil. Todo es una cuestión de organización. Me quedo con esa frase y de estar atentos y hacer las consultas siempre para tener la certeza de lo que es y saber actuar en consecuencia. Te mando un beso enorme, Anuk. Un placerazo tenerte con nosotros. Seguro nos volveremos a encontrar. Gracias. Dale. Besote. @soy.gastroinfantil. ¿Viste? Qué genial programa. Te dije que no te lo pierdas. Pasamos por la actualidad, pasamos por los hábitos y pasamos sobre todo por este aporte que intentamos cada día dejarte, una enseñanza, una semilla que esperamos crezca en tu vida y en la de tus seres queridos. Nos vemos muy pronto. Como siempre, recordar que lo individual suma, pero en lo colectivo lo que definitivamente estamos. Chao, gracias.